¿Ya está grabando? Conversando con... Ah, sí, ok. Conversando con Juanma, toma uno. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Creo que ayer tuviste una competencia de 50 kilómetros, si no me equivoco. Fue ayer, sí, ayer Ala, domingo. ala, qué loco. O sea, ¿cómo es más o menos no sé si has hecho ese tipo de tramos largos. Sí, pasa que yo normalmente hago la modalidad que se llama downhill, Ajá. que es descenso de montaña netamente. Entonces, prácticamente empiezas en punto A, que es en la punta del cerro, y acabas en punto B, ¿no? Y esa distancia es aprox entre 2 a 4 kilómetros, dependiendo de la ruta, el lugar, el terreno y todo esto. Y aprox en tiempo es entre 2 a 5 minutos. Wow. Entonces es súper explosivo, ¿no? Demasiada potencia, no mucho el tema de resistencia, endurance, eso no hay. Es todo vida o muerte, o sea, partes a 160, 170 pulsaciones Sí, claro. y acabas en 200 casi, ¿no? En el otro lado, como en la carrera de ayer, es otra modalidad que se llama cross country y eso es más endurance, entonces son carreras de 1 hora para arriba pedaleando, ¿no? Esta carrera yo lo hice recorrido en 2 horas y media, Wow. pero el mejor tiempo lo hizo en 2 horas 10, ¿no? Entonces, sí hay más diferencia entre cada corredor, pero es otra dinámica, es mucho más estratégico en el tema de dosificar la fuerza, la energía, ¿no? Configurar bien la bici, el tema de alimentación, hidratación durante competencia, todo eso lo tienes que tener mucho más mapeado que en downhill, ¿no? Que es vida o muerte literal de que partes hasta que llegan. Sí, claro, definitivamente. Por ejemplo, yo justo la vez pasada estaba hablando con Tadeo y bueno, le contaba, ¿no? En una etapa de mi vida. Bueno, yo vivía en Arequipa y como que en Arequipa muchos deportes así como el downhill, como el surf, el skate, no se ven mucho, solo como que se veía fútbol y estas cosas, ¿no? Entonces cuando yo voy a Lima, tuve estos primeros encuentros con el surf y con el skate y poco a poco así como que fui investigando y me topé con un video de Red Bull, si no me equivoco, que eran unos patas que se bajaban, que se iban al África y ruteaban por la sabana, por todo. Y me llamó mucho la atención el downhill. Y es un deporte que me encantaría practicar en algún momento de mi vida. Y bueno, ¿no? A esto quiero decirte que me vacila mucho los deportes extremos por la adrenalina que te puede llegar a sentir por el momento, ¿no? ¿Cómo así comienza tu historia con el downhill, ¿no? Si bien tengo entendido que desde los 4 años, y por tu papá comienzas con la bicicleta. Sí, yo empecé literal a los 4 años. A los 4 años ya monté la bici sin rueditas, o sea, estas bicis que vienen las dos Ajá. ruedas siempre, más unas de apoyo a los lados en la rueda trasera. Y a los 4 años con mi papá nada más levantamos las ruedas de apoyo del costado y desde ahí empezó toda esta locura, toda esta travesía en el mountain bike, ¿no? A los 5 años ya estaba saltando, ya junto a mi papá paseábamos por todo Lima, ya nos conocíamos los parques de memoria, teníamos como que saltitos ahí entre el jardín, la tierra, la vereda, como caminos así. Y a los 6 7 años ya empecé a meterme a terreno ya de ciclismo de montaña, que era en Pachacamac, en el Morro Solar, y ya empezaba a hacer las rutas que la gente hace normalmente, ¿no? Hoy en día, toda Wow. esta gente que sale fuera de la ciudad, fuera del terreno urbano, Ujú. para ir a practicar el mountain bike o ciclismo en montaña, todas esas rutas ya las hacíamos a esa edad junto a él. Y él fue como mi mentor, podría decirlo, ¿no? La persona que me guió todo el tiempo. Y lo chévere es que nunca fue como una obligación. O sea, él nunca, o sea, eventualmente quería que sea como el mejor y que dé todo, pero nunca fue como que, ya Sebastián, tienes que hacerlo porque si que no lo haces me molesto o porque esta es la única manera de hacerlo y listo. Era al revés, era como que yo siempre le decía y lo molestaba como que quiero más bici, quiero aprender más, enséñame, ¿no? Mejórame la bici, ¿no? Hacíamos todo este camino
juntos y siempre había interés por ambos lados. Claro, claro, qué chévere que digas eso porque sabes que a veces pasa en muchos deportes que les inculcan a los niños como una manera de obligación, ¿no? Como que tienes que hacer esto porque sí, y a veces como que los niños no se encuentran tanto, ¿no? Y como que a esa edad también como les gusta ver diferentes tipos de opciones. Más o menos como a qué edad tú ya sientes que el downhill era lo que te gustaba y poco a poco te fuiste adentrando más y más allá en el tema de competencias, de ya no solo tomarlo como un hobby, sino como ya verlo un poco más en serio y de manera tal vez profesional, por así decirlo. Ya, eso empezó a los 9 años. De hecho, yo a los 4 o 5 años, cuando pasé de las ruedas de apoyo a las dos ruedas de bicicleta normal, desde ese entonces le dije como, pa, yo quiero ser pro en, en la bici, ¿no? Claro. Pero claro, todo eso fue como un sueño y poco a poco el sueño se fue transformando en objetivo. Y a los 9 años participé en mi primera carrera de downhill. A los 6 7 8 ya competí en otras carreras como bicicross y cross country, que era este tipo de competencias que son más endurance, más largas, ¿no? Pero a los 9 años ya me metí a downhill. Un poquito para ponerte en contexto, downhill, la categoría más pequeña, es a nivel internacional, ¿no? Reconocida, empieza desde los 15 años. Entonces, a los 9 años competía contra los de 15 16 Wow, y hasta más, ¿no? Gente que estaba como que en cuarto, quinto de secundaria del colegio. Y yo todavía claro. seguía en primaria, ahí con mi, con mi bici. Y era una bici nana, recién me estaba metiendo al tema del downhill como modalidad, ¿no? Toda esta modalidad extrema de los saltos, tirarse por la montaña, los escalones, las piedras, todo este tipo de obstáculos que normalmente no ves, ¿no? Claro. Todos los días. Y bueno, en verdad desde ahí empezó este tema. O sea, a los 9 años competí en mi primera carrera de downhill y obviamente me, me recontra ganaron todos, pero, pero al final acabó siendo más motivación que desmotivación porque fue el primer paso, ¿no? Estar ahí Claro. compitiendo contra los mayores y viendo que en verdad es viable el tema solo con un tema de dedicación, toda la pasión y disciplina que teníamos ahí y que junto a mi papá podía hacer todo esto posible también. Y a los 9 años igual, después de esa carrera nos pudimos entrenar, ya conocíamos un poco cómo trataba el formato de downhill y con el plan de entrenamiento que trazábamos, preparamos mejor la bici y ya hicimos entrenamientos en campo, o sea, en circuitos de downhill y ya fuimos mucho más preparados para toda la segunda parte del año, ya a esa misma edad. Y estuvo bueno, parte del objetivo era estar en podios a esa edad y a los 9 años ya pudimos estar en podios Wow, qué chévere. de la categoría. Y literal competíamos pues contra 15 y 16 y cada vez que salía en la foto era como que viendo para arriba a todos los pilotos. Pero bueno, fue una experiencia increíble. Ya a los 10 11, a los 10 años ya era como que primero en la categoría, 11 años igual. Y, y poco a poco o sea, siempre aspiraba más a ser el número uno, primero número uno en la categoría, después número uno en la siguiente categoría, que era junior, que era hasta los 19 años, y después quería simplemente ser el mejor del Perú. Y, y todo fue de manera escalonada, con toda la pasión, todo el entrenamiento que venía detrás, todo el apoyo de mi papá. Poco a poco nos fuimos metiendo ya con, con apoyo de empresa privada, pequeños auspicios, empezando ya con el tema comercial también, Claro. que, que bueno, ha ido en paralelo con todo el desarrollo por parte de carrera deportiva profesional, con el tema de auspicios, que es algo que agradezco demasiado. Creo que sin eso no hubiese podido lograr todos los objetivos que se han logrado al día de hoy, al igual que el apoyo de toda la familia. Y bueno, a los 14 años ya finalmente pude cumplir el objetivo, ¿no? De ser el número uno de Perú, ¿no? Pude lograr un resultado que me puso en primer puesto en resultado general de toda la bajada.
y ya a los 15, 16, a los 15 ya que ya entré a la categoría oficial, como te dije, esto empieza a los 15 años, Ajá. oficial, reconocido a nivel internacional, ya viajé a mi primer campeonato panamericano, eso fue en México, y logré el título de campeón panamericano A los a los 15 15 años. años. Wow. Sí, a los 15 años, eso fue en México, en la ciudad de Puebla, se llamaba, y competía en esta categoría de 15 y 16 años, era como una sub-17. Y al año siguiente, o sea, ya a los 16 años, competí nuevamente en el Campeonato Panamericano logrando la segunda medalla de oro consecutiva. Esto ha sido como que histórico para la historia del downhill y ciclismo Peruano. peruano, ¿no? Wow. Y logré ese bicampeonato panamericano en México y en Argentina después. Y ya con eso pasé a la siguiente categoría que era sub-19, 17 y 18 años. Y esa categoría ya fue, o sea, tenías esta categoría que se llamaba cadete, que era sub-17, y podías competir en torneos internacionales, pero no los mundiales. Los mundiales era a partir de los 17 en otra categoría que se llamaba junior, y este era sub-19. Entonces a los 17 ya pasé a esta categoría y decidimos, junto a la familia y los auspiciadores en ese entonces, no cumplir el objetivo de estar en Copas del Mundo, en todo el tour mundial. Entonces hicimos todo el trabajo para estar en todas las carreras, viajar por todo el mundo, literal, ¿no? Conocer y los famosos lugares que hoy en día uno ve donde se hacen todas las competencias a Claro. nivel mundial y competir contra, ya, o sea, ya no contra los mejores del continente, sino contra los mejores del mundo. Y desde ese entonces, pues, la cosa se puso completamente seria. O sea, ya empezó a volverse, bueno, ya a los 15 años se empezó a convertir en un trabajo, ¿no? Y a los 17 ya fue un trabajo mucho más serio porque ya le llevabas una responsabilidad y un cargo, pues, que literal estaba representando al Perú en temas mundiales, ¿no? Te veían de todas partes del mundo. Claro. Y, y literal, eran como que se inscribían a todo esto, el formato de Copas del Mundo es, es algo como que tienes que clasificar, tienes que tener puntos para poder inscribirte en estas competencias. Una vez que te inscribes, por decirte en la categoría hay 100 corredores, y de esos 100 corredores se hacen los entrenamientos, las prácticas, las configuraciones, todo esto, pero tienes que hacer una bajada de clasificación antes de la bajada final. La bajada final es lo único que importa y la bajada de clasificación es la que te da el pase para poder estar en la final. Y a la clasificación solo clasificaban 30, o sea, los 30 mejores en ese entonces clasificaban. Entonces tenías que competir, eran 100, ¿no? 100 cada uno como que los mejores de su país, todos unos monstruos con las bicicletas tope de línea, como algunos ya en equipos oficiales, ¿no? Y, y tenías que agarrarte contra ellos. O sea, era vida o muerte, literal, ¿no? Estar en esa bajada final, o sea, estar dentro de los 30 ciclistas ya era como un súper logro. Y ya estar en esa bajada final y rankearte dentro de esos 30 riders Wow. era realmente increíble, súper chévere porque, como, o sea, como te digo, nunca antes se había visto una bandera de Perú ahí y era parte del objetivo, ¿no? Poner ahí la bandera en lo más alto que se podía en ese entonces. Y bueno, luego desde ahí, como yo creo como en todo deporte y, y todo nivel y objetivos que uno se traza y que quiere lograr, también hay altos y bajos y empezaron a estar los bajos. Empezamos a meterle mucho más power porque ya veníamos con toda esta experiencia a nivel mundial, el tema logístico, el tema de entrenamiento, el tema de en sí estilo y manera de bajar y manejar las cosas, ya será más profesional, era más de vida o muerte, ¿no? Ride or die, le decíamos todos. O sea, no es como que bajas pensando en acá aguanto un poco, voy a asegurar, como más tranqui. No, era como partías y ibas a muerte, ¿no? Arriesgando todo el tiempo, porque literal hoy en día los que ganan, ¿no? Si tú ves las bajadas de carrera, Sí. van al límite, al borde de la muerte, arriesgando todo. Entonces,
eso es lo que empezamos a un poco entender, ¿no? Y veíamos cómo funcionaba el tema, ¿no? Y ya no era como simplemente te preparabas bien y tirabas esta bajada como a un 100%, tenías que ir más allá del 100% a tomar esos riesgos que eran los que finalmente marcaban esa diferencia para que puedas estar en el top mundial, ¿no? Y bueno, empecé a meterme con ese chip, ¿no? Un poco más loco y empezaron a salir los problemas, accidentes, lesiones y, y eso fue un poco algo que me sacó medio que del objetivo del mundial porque tuve lesión de clavícula justo cuando en mi último año de la categoría sub-19, que, que en verdad era el año prometedor, era el año donde muchas cosas o sea, había muchos objetivos por cumplir y muchas esperanzas de el siguiente año, ya cuando estás en la categoría élite, que es la categoría abierta, ya poder estar con un buen equipo, con buen soporte Claro. y finalmente figurar dentro de los equipos oficiales, que era parte del objetivo, ¿no? Pero ya con esta lesión en el último año, ¿no? Estando en ventaja porque era el mayor, uno de los mayores de la categoría, ¿no? Todo se echó a perder. Luego de las lesiones que tuve la lesión de la clavícula primero y al año siguiente, en mi primer año en la categoría Elite, ¿no? Tuve una fractura en la pelvis, en la cadera, Uf. me destrocé toda la cadera, tuve que parar como 4 meses y un poquito más fuera de la bici, literal aprender a caminar de nuevo, ya Wow. con, ya Qué con, fuerte. ya con un poco, o sea, más que miedo, era el tema de, o sea, miedo a montar, era el miedo a tener una lesión más, ¿no? Y esto era porque también había un compromiso detrás, ¿no? O sea, no era como que yo decidía montar y decido cuando paraba de montar, ¿no? Como te dije, esto se volvió un trabajo, habían auspiciadores y mucho apoyo también de terceros detrás que literal apostaban porque yo esté ahí compitiendo y representando y dando al máximo todo para poder cumplir todos estos objetivos que yo planificaba, ¿no? Y estar lesionado, ¿no? Sin Claro, poder te cumplir los saca. objetivos era algo que, mira, era un incumplimiento por mi parte, ¿no? Pero era un riesgo igual que también había que tomar, ¿no? Pero ya, o sea, el primer año pasó con la clavícula y el segundo año con la cadera, era como que el tercer año ya no podía pasar nada porque era la tercera la vencida. Entonces dije, aguanta, como que enganchemos y vamos a replantear todo este tema de competencia y ver qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, ya después de todas estas lesiones, decidí tomarlo un poco más con calma y ya no aspirar tanto a nivel mundial, sino a nivel Latinoamérica. Entonces empecé a competir en torneos internacionales, pero de la región, latinoamericanos, panamericanos, habían sudamericanos y todo siempre en downhill. Viajaba mucho a Chile, viajaba a Colombia, viajaba a Argentina, viajé también si no me equivoco, bueno, ahora último viajaba a Costa Rica también. Claro. Y todos estos años, o sea, todos esos últimos años, luego de esa lesión, decidí poner, o sea, el objetivo en ser el número uno, más que lograr un resultado competitivo, fue más como poner una buena imagen de peruano rankeado dentro de los mejores de Latinoamérica, ¿no? Entonces empezó así y ahora es como quiero ser el mejor del continente. Y, y eso ha sido este año recién que, bueno, pasó la pandemia, ya se abrieron las competencias, pues, se reducieron las restricciones, más que eliminaron, ya todo era más abierto, ya se podían competir más tranquilos, se podían realizar más entrenamientos, el tema de las bicicletas, repuestos, o sea, ya podíamos tener un poco más de control sobre el tema. Y ese año el objetivo era estar en el Campeonato Panamericano y lograr un título, o sea, un podio en el campeonato. No se pudo lograr el podio, pero se logró el cuarto, Cuarto puesto. sí, Me, me cuarto dijo. o quinto puesto, si no me equivoco. Creo que fue, creo que fue cuarto.
Sí, y nada, fue increíble, fui el mejor latino, literal, porque Claro. Ajá. fue Estados Unidos y Canadá. Como nunca hubo demasiado nivel en el Campeonato Panamericano. Eso fue porque se hizo en una fecha donde todavía no empezaba el Tour Mundial. Y normalmente los Panamericanos se hacen en la fecha donde ya empieza el Tour Mundial y todos los riders de Estados Unidos y Canadá normalmente viajan a las Copas del Mundo en vez de a campeonatos panamericanos, pero esta vez se armó con todo y teníamos a los mejores de Estados Unidos, a los mejores de Canadá, ahí compitiendo, dando el todo por el todo. Y, y nada, le puso demasiado nivel al campeonato. Fuera de que la pista era una pista alucinante, súper retadora, pero nada, estuvo demasiado bueno. Eh, Creo que todo este primer semestre del 2022 ha sido espectacular. O sea, todos los objetivos que me he planteado, las oportunidades que he tenido de competir fuera y dentro del país hasta ahora han sido increíbles, las valoro un montón y apuesto y no es que creo, o sea, digo que estoy yendo por el buen camino hoy en día, ¿no? Con un buen plan trazado para poder seguir con este segundo semestre del año y ya con miras al 2023 y 24 que de todas maneras ese título panamericano lo quiero. Quiero, quiero que Perú que logre ese título histórico de campeón panamericano en la categoría élite. Y para eso estamos trabajando hoy en día, ¿no? Quién sabe si en algún año, tal vez el próximo año, 2023 o 2024 se presenta la oportunidad con, con buen apoyo y pueda trazar también un plan de poder estar en Copas del Mundo, en Tour Claro. Mundial, un campeonato mundial, pero no como de turista, como algunos le dicen, sino ir a pelearla de verdad, ¿no? Totalmente. Totalmente, wow. Qué increíble historia. Y me quedo mucho con el tema de la mentalidad que tenías desde los 9 años, básicamente. O sea, y con la mentalidad que te sigues manteniendo hasta ahora. Y más o menos me gustaría saber cómo ha sido tu proceso de mentalización, porque justo estoy leyendo muchos libros y a mí me gusta mucho el básquetbol y eso es un deporte que practico mucho y básicamente Kobe Bryant es una persona de la Mamba Mentality y más o menos es una persona que habla, bueno, es un jugador que habla sobre la importancia del sacrificio para lograr grandes resultados, ¿no? Y yo veo que desde los 9 años has estado en competencias y es como has tenido todo ese proceso y que recién ya más o menos como que los 10 años, 11 años, ya empezabas a rankearte acá en Perú y esa mentalidad de que tenías que como que, ok, ya estoy acá, pero ¿cuál es el siguiente nivel? Y siempre ese anhelo de no solo tal vez querer como por así decirlo, ganar un puesto o como que ya sí voy a ganar medallas, sino el hecho de poder, de tener ese sentir de representar a tu país y no solo como tú me mencionabas, ¿no? Como no solo ir a un campeonato y hacértela de turista y pasarla bien, sino como poner a tu, poner al Perú en un podio y que puedan decir como Sebastián es el primer peruano campeón, es un peruano que nos representa, porque en ciertos deportes extremos, como por ejemplo en el skate tenemos a Angelo Caro, pero Ujú. más allá de eso no tenemos un poco más de referentes. En el downhill te tenemos a ti y siento que hay muchos deportes que acá en el Perú realmente sí se pueden practicar y se ve, ¿no? Entonces, a mí me llena mucho de emoción de que realmente jóvenes tengan esa mentalidad de representar y de salir adelante, ¿no? Y como tú cuentas, ¿no? O sea, este, todos a veces, todos los momentos buenos tienen también esta etapa de bajos, y yo siempre digo,
a veces estos momentos donde se nos cae, por así decirlo, se nos cae el cielo y a veces como que por momentos, me imagino que te habrá pasado, te dan ganas de tirar la toalla. Yo siento que es un momento tal vez y como decías también, de darse una pausa y decir, ok, necesito lograr esto, así que vamos a relajar el cuerpo, vamos a prepararnos tanto física como mentalmente para empezar a hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo más o menos fue ese proceso tuyo en tu mentalidad para siempre querer ser el mejor y qué sacrificios te demandó, tanto en la adolescencia como en la juventud, poder llegar al punto que has llegado, que ha sido competencias sudamericanas, panamericanas, campeonatos mundiales, ¿no? Y una cosa quiero decir adicionalmente, es muy gratificante cuando tú estás sacándote el ancho por un deporte que amas, que un deporte que te apasiona y se pueda sentir ese apoyo, no solo emocional, ¿no? Sino también como de los sponsors. El downhill es un deporte un poco caro por el tema de, ya si uno se quiere profesionalizar y todo por ahí. Me acuerdo que estuve viendo un par de bicicletas Santa Cruz y veía los precios y un par de amigos me comentaban y entonces el hecho de que también tengas el apoyo de estas marcas que confían en ti y que apuestan por ti, siento que es algo que también motiva un montón, muy aparte del apoyo moral que la familia, los amigos, los conocidos y mucha gente del Perú te pueda dar, sino como este apoyo de las marcas también, que te quitan un gran peso de encima de ya no tener que estar de ya no tener que estar preocupándote por tal vez necesitar esto o tener que trabajar para esto, sino como que aquí lo tienes, dedícate a entrenar, a competir y como tú dices, ¿no? A querer llegar a estos puestos a gran escala. Sí, no tal cual. Yo creo que, número uno, lo que marca una gran diferencia es, o sea, tú puedes ser bueno en cualquier deporte, en cualquier cosa, en cualquier acción que realices, pero si es que no, número uno, o sea, la disciplina la vas ganando, pero si es que no tienes la pasión, ¿no? Si es que no dices como que en verdad, ¿no? Yo mato por este deporte, ¿no? O mato por esta acción o actividad o lo que haga, yo creo que es bien difícil poder cumplir y poder pasar por todos los altos y bajos que se presenten, porque siempre se van a presentar. Entonces uno tiene que estar preparado y llega un momento, ¿no? Obviamente en la parte de los altos, en todo lo bueno, es como felicidad máxima, todo pasa muy rápido, como es difícil poder asimilar todo, ¿no? Y es increíble, tipo, todos quisieran que todos los días sean buenos siempre, pero claro, cuando se presentan los días malos y empiezan los problemas, es como que todo pasa en cámara lenta, sientes que el mundo se te está cayendo, que ya todo lo echaste a perder, ¿no? Y es ahí el momento donde tienes que estar más fuerte que nunca y decir, aguanta, ¿no? ¿Por qué estoy acá? Literal, me voy a tirar para atrás solo porque ha pasado esto, ¿no? Y empiezas a ver, ¿no? Todo lo bueno que has ganado, todos estos momentos chéveres. Entonces, haces ahí un balance y dices como, ya, ok, solo tiene que pasar esto malo, veamos la solución rápida, ¿no? Oportunidades así, súper rápido y pasar la página para que vuelvas a estar en condiciones positivas, favorables y todo esto, ¿no? Pero sí, el tema de sacrificios, que yo creo que es algo que de todas maneras es difícil de hacer, ¿no? O sea, tener que sacrificar el no salir con amigos, no salir a fiestas, y tener que despertarse como yo entraba al colegio, yo tenía que salir de mi casa para ir al colegio a las 6:50 de la mañana y antes de esa hora ya tenían que entrenar, o sea, muchas veces yo me despertaba a las 4 de la mañana cuando corría en Copas del Mundo y hacía todo esto a nivel súper internacional, ¿no? 4 de la mañana Wow. para entrenar de 4:30 como a 6:15 de la mañana, ¿no? Pedaleando, obviamente con el apoyo
de mi familia, mi papá se despertaba conmigo, me acompañaba a todo, aunque eso es algo que también valoro demasiado, ¿no? En todo este tema de todos estos cumplimientos y todo este desarrollo. Y, y nada, llegar a la casa, desayunar rapidísimo, cambiarse y salir al colegio, ¿no? Salía del colegio y de nuevo a entrenar por la tarde, ¿no? Y era todo, o sea, se convertía como un trabajo, ¿no? O sea, yo siempre lo dije, desde que empecé a tener a, a empresas detrás, ¿no? Y a mi familia que veía que en verdad se estaban sacando la mugre, ¿no? Muchas veces hasta mi papá reventaba la tarjeta de crédito pues para que pueda estar ahí compitiendo y la verdad que apostaba un montón por, por todo lo que yo le decía que quería lograr. Y, y bueno, muchas veces nos fuimos, o sea, para abajo, muchas veces también tuvimos momentos increíbles, de mucha felicidad, logros, objetivos cumplidos y todo. Pero al final es un proceso que yo creo que hay que saber manejar y todo este manejo se hace a través de la pasión que había detrás, ¿no? Como te digo, yo nací básicamente con una bicicleta al costado, ¿no? Y de que le dije a mi papá, que empezó como un sueño, ¿no? Siempre lo decimos y nos reímos, es como, ¿te acuerdas cuando recién y me sacaste las rueditas y yo te dije, pa, yo quiero ser profesional en el tema, quiero ser el mejor? Nos dijimos, para eso estamos, ¿no? Así ese sueño se volvió un objetivo y hoy en día trabajamos por ese objetivo, ¿no? Y ese trabajo trae muchas cosas detrás, ¿no? O sea, el tema de la preparación, el tema de los resultados, ¿no? El cumplimiento de objetivos, el tema de desarrollo de persona, y también el tema comercial, que es toda la parte publicitaria, ¿no? Que está detrás, el tema de imagen y atleta, referente del ciclismo en este caso, líder de opinión y hoy en día involucrarse en relaciones comerciales con distintos auspiciadores, marcas, empresas privadas que más que hacerlo como que "Oye, ya te voy a ayudar y listo, ¿no? Claro. O sea, son acuerdos comerciales, ¿no? Hay ganar, ganar, es win-win. Entonces, ¿no? Yo con Sebastián pongo esto, ¿no? Pero sé que, o apuesto a que me va a retornar esto, ¿no? Entonces, básicamente de esa manera es como todo ha ido creciendo, mayor desarrollo como atleta, mayor carrera deportiva, más resultados, más auspiciadores, mejores condiciones de auspicios y al final es un círculo, ¿no? Es un 360 que hay que tenerlo todo cubierto, ¿no? Yo siempre lo digo, puede ser el mejor bajando, pero si no tienes el tema de valores, el tema de la disciplina, ¿no? El tema comercial, o sea, ¿no? El tema psicológico, todo no lo tienes ahí bien puesto, o sea, estás complicado, ¿no? Porque bacán, o sea, estamos en pura felicidad, pero cuando tengas un problema, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Qué vas a hacer, no? Entonces hay que estar preparado para todo. Hay que tener siempre el plan A, trabajar por el plan A, pero siempre estar como, ya bacán. Y cuando tengamos un problema, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces ser precavidos con el tema, prepararse ante la situación, ¿no? Y es algo que yo siempre lo manejé, siempre he estado dándole vueltas a la cabeza y qué pasaría si, ¿no? Entonces siempre como distintos planes de acción. Puede pasar esto en competencias, ¿no? Como pasó en el tema de que estaba apostando por ir al Tour Mundial, títulos mundiales, en un equipo profesional global y todo, y pum, pasar al plan B, ¿no? Porque ya se había bloqueado por completo el plan A, se había pasado el tiempo. Entonces, ya, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? ¿No? Esto, ¿no? Nuevo objetivo, nuevo plan, por aquí vamos, ¿no? Y, y así fue, ¿no? Entonces, siempre hay que tener un buen norte, una buena visión y todos los planes que se hagan, hacerlos más que a mediano, a largo plazo, todo siempre a largo plazo, ¿no? Y pensar en pequeñas estrategias de corto para poder hacer más rico todo el proyecto, todo el plan, todo lo que hayas trazado, ¿no? Pero sí, básicamente es pasión y disciplina, ¿no? Esa es la clave del éxito, diría yo, en cualquier deporte de competencia profesional.
Totalmente. Yo siempre, ahora tengo mucho más como interiorizado en mí la frase de que la disciplina vence el talento y es como y es como a veces siento que esas cositas que no se ven, ¿no? Por ejemplo, el hecho de levantarte a las 4:30 de la mañana en una etapa donde tenías 13 14 15 años y ya empezabas a tener estos torneos, ¿no? O sea, me imagino que también por una parte, tener toda esa presión bueno, no por así decirlo presión, pero estar enfocado en estos campeonatos, en participar y dar lo mejor de ti, y aparte ir al colegio y tener como, este, no sé cómo decirlo presión, pero también tener no, obligaciones como estudiante, ¿no? Y a veces es un poco complicado la vida de un atleta, de cómo saber llevar los estudios, el deporte y hacerlo de una buena manera. Y el hecho de realmente es muy gratificante para un atleta cuando mira en retrospectiva y ve todas estas cosas y ve que fue una persona disciplinada. Y algo que me encanta que tú dijiste, que es sobre siempre tener un plan, no sé, un plan de contingencia, un backup, porque y algo que me gustó mucho es sobre las metas sobre las metas a largo plazo. Siento que es siempre bueno tenerlas, ¿no? Justo hace un rato me comentabas sobre el 2023, el 2024, que piensas ser número uno a nivel panamericano y es algo que yo viéndote, ahora estoy viendo mucho más los reels que subes, cómo compites, digo, o sea, sí, realmente se puede, y de ahí dar ese paso para de ahí dar un paso mucho más grande, que ya es poder establecerte a nivel mundial con un equipo oficial, como comentas, ¿no? Y son estas cosas de las que tú estás avanzando poco a poco. Y una de las cosas que también, de las que me gustaría decir es que tú bueno, tu familia o, bueno, tu papá, entre tú y tu papá no solo se enfocaron en hacer algo, por ejemplo, personal, como Sebastián Alfaro, vamos a entrenarte, vamos a lograr esto solo para ti, sino algo muy paja que me encantó, es que organizan y empezaron a organizar estos eventos de downhill para darle la oportunidad de competencia a tal vez jóvenes que se les veía un poco complicado el tema de por así decirlo, competencias internacionales que demandan cantidades de dinero un poco grandes de transportes, y todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo comenzó bueno, cómo nació la iniciativa de empezar a organizar estos eventos y más o menos cuál era el fin que tenían para la juventud, para las personas que estaban participando? O sea, muy aparte de hacer mucho más conocido el downhill en el Perú. Sí, el tema de, bueno, fueron oportunidades que hemos visto en el camino. Llegó un momento en que, llegó un momento en que es el ciclismo, el downhill, casi estaba, estaba en extinción. O sea, habían carreras donde habían 20 ciclistas, ¿no? Y decíamos, o sea, imposible, pues ¿cómo vas a correr en una carrera donde hay 20 ciclistas, ¿no? Donde normalmente habían 50, 60, pasar a 20, algo estaba pasando. Y era que, claro, la gestión no se estaba dando, ¿no? Habían retrasos en la organización, los circuitos no estaban bien señalizados, o sea, los premios no, como que no pagabas para participar, o sea, te Claro. gastabas un montón de plata en entrenamientos, en poner bien la bici, o sea, todo chévere para que no, tu retorno sea como que, o sea, no tan bueno, ¿no? Y no tienes una tan buena experiencia de competencia, ¿no? O sea, imagínate, en una competencia tú te despertas, ¿no? 6:30, 7 de la mañana, tienes que estar en el cerro a las 8:30 prox, ¿no? Y tú dirías, ya, yo hago mis planes de almuerzo, ¿no? Almuerzo con la familia y todo bien, ¿no? Pero en estas carreras era como que todo se atrasaba y te quedabas sin almuerzo porque a la 1:30 de la tarde todavía no sabías si es que ibas a bajar la bajada final o la clasificación, si seguían entrenando, todavía no se habían terminado de inscribir más corredores.
Entonces era todo un desorden que incomodó a todo el mundo y ya se veía mal, o sea, venían corredores internacionales y era como que, ¿qué es esto? O sea, se traumaban, pues, ¿no? Claro. Y bueno, hasta el día de hoy nos molestan con que somos uno de los únicos países, que diría que hasta el único país que sigue con tiempos manuales, o sea, eso es con con cronómetros, tipo cronómetros manuales. Todos los demás países ya trabajan con sistemas de cronometraje electrónico, con fotocelas, todo digital, Wow. o sea, tecnología así, todo preciso, ¿no? No depende de que apriete o no el dedo y dices que lo todo bien o no, ¿no? Pero ya todas estas cosas han empezado a cambiar, ¿no? Notamos que había una oportunidad de desarrollo bastante interesante y hicimos una primera carrera, en verdad eso lo hicimos en el 2015. En el 2015 empezamos con nuestro primer piloto de carrera, tuvimos 45 inscritos. De ahí en el 2016 dijimos ya acá ahora hagamos un campeonatito, 3 o 4 fechas. Y en ese campeonato nos fuimos hasta 90 inscritos. O sea, Wow. pasamos de 20, o sea, empezamos como 45, después como 60, 70, y creo que nos fuimos hasta 90 en nuestra mejor fecha. Y de ahí en el 2017 también ya manteníamos un número por encima de los 70 siempre. Entonces empezamos a reimpulsar el downhill, que era esta modalidad que era como la que había traído los máximos logros a Perú, al ciclismo peruano, y ya se estaba dejando de lado, la gente me estaba olvidando por el tema de organizaciones. Pero trajimos todo el formato internacional, como ya había competido en todas las copas del mundo, eventos internacionales, ya sabíamos cómo era la movida, cómo era todo el tema logístico, organización y todo esto para poder realmente satisfacer a todos los riders que estaban presentes, ¿no? Entonces, medio que modificamos un poquito el sistema para que se adapte más al público peruano y de esa manera fuimos captando nuevos riders, fuimos desarrollando nuevas categorías, el nivel del ciclismo y el nivel de organización de eventos deportivos enfocados en el rubro del ciclismo, ¿no? Y hoy en día ya se empiezan a ver nuevas organizaciones también que ya van con mucho mejor programación, ¿no? Un, un plan de trabajo más atractivo, ¿no? Y más decente o sea, que en verdad sí da ganas de estar ahí, ¿no? Y competir y apostar por seguir creciendo y aportando a que el rubro y toda la industria siga mejorando, ¿no? Y sí, o sea, actualmente este año hemos retomado el tema de competencias, hicimos una competencia con todo el equipo, salió bastante bien y, y el plan a futuro es sí, seguir fomentando y desarrollando todo el ciclismo peruano a través de experiencias alucinantes como son las competencias, ¿no? También estamos involucrados hoy en día ya con la compriventa, ya tenemos un súper taller de mecánica, con una tienda retail al lado, trabajamos con la marca Specialized, entonces comercializamos toda la línea de Specialized y también estamos involucrados con algunos otros accesorios que esto ya nos pone literal tipo, en toda la industria, ¿no? Todo el 360, siempre lo vemos al 360, como hay algo que no tenemos, vemos de hacerlo, ¿no? y, y siempre como alimentar o poder complementar cada acción, cada evento, cada actividad que realicemos, ¿no? Y por ahí va, estamos hoy en día pues más involucrados que nunca y con el foco en desarrollar el mercado y la industria del ciclismo peruano. Claro, claro, de todas maneras, y justo entrando un poco más de como en el tema de desarrollar y hacer un poco más conocido, yo tengo un tema de que, por ejemplo, muchos de los deportes extremos que me vacilan como el downhill, el surf, el snowboard, por ahí también que me llama la atención, tienen una conexión increíble con la naturaleza, de netamente el
el lugar de tu competencia es entre bosques, siento que es algo muy bonito el hecho de no simplemente de que un competidor lo vea como bajar y ya, sino como conectarse y darse cuenta del lugar tan hermoso en donde está, ¿no? Por ejemplo, estuve viendo tu canal cuando te fuiste a Cusco, cuando pasabas por Pachacamac y otros spots increíbles que hay en el Perú. Y me gustaría hablar un poco de eso sobre cómo ves tú el desarrollo del downhill a nivel de provincias. Este, si percibes que tenemos muy buenos spots para desarrollar hacia futuro, ¿no? Porque, o sea, yo siempre como es ese futuro, ¿no? Siento que ahora ya hay mucho más auge y siento que, y una de las cosas que de ahí me gustaría hablar es de los beneficios de la bicicleta al ser humano, o sea, independientemente de no solo lo vayas a usar para un hecho netamente de competencia, sino beneficios en la salud y también al medio ambiente. Siento que es algo muy importante, ¿no? Más o menos cuál es el panorama que tú tienes o la perspectiva sobre los spots que tenemos, si son de talla y qué cosas como que faltaría para ajustar y poder hacer buenos spots de competencia para poder hacer, como dices, ¿no? Traer muchas por ejemplo, creo que el Panamericano va a ser el próximo año acá en Perú, si no me equivoco, algo así me dijo Tadeo. Entonces, más o menos, ¿cuál es esa perspectiva y ese panorama que tú tienes? De todas maneras, yo creo que bueno, somos privilegiados todos los ciclistas peruanos. Uno, porque tenemos costa, sierra y selva, como no muchos países. Y de esta manera, o sea, tenemos tipo todo en Perú, ¿no? Tenemos distintos terrenos, distintos tipos de montañas y infinitas montañas, diría yo, donde uno puede practicar este deporte, ¿no? Cusco es uno de los lugares icónicos del ciclismo de montaña, súper reconocido por la cantidad de rutas o bajadas que tiene por todo el valle y por el mismo Cusco ciudad. Cada vez se descubren más rutas y más caminos por donde pueden pasar las bicis. El tema de o sea, geográficamente el Perú es enriquecedor y, y es una súper ventaja que diría yo que tenemos sobre el resto de países, ¿no? Ahora, a nivel logístico, no tanto, porque en todos los demás países, ya en todas estas montañas que uno diría como, uy, imagínate tirarte de ahí como todo el día, ¿no? En otros países tienen estos andariveles que simplemente suben y bajan para que puedas realizar todas las bajadas que quieras y tienen cafecitos, tienen puestos mecánicos, o sea, todo ya está armado, ¿no? Son centros de recreación, de deporte y todo esto. Acá no, acá es como que tienes la montaña, la bajada, pero no hay nada más alrededor. Y, y para moverte, literal, tienes que viajar pues, por todo el Perú, ¿no? Que también demora un montón de tiempo, y después ir en carro, movilizarte por todos lados, y cada movilizada esa es larga, entonces hay bastante tiempo perdido, ¿no? Pero, pero si es que todo estuviese súper más, o sea, mucho más desarrollado, tuviésemos andariveles pues, en distintos lugares, en distintas montañas, la cosa sería otra, de todas maneras. Y el tema del desarrollo de provincia y el ciclismo, yo creo que en este tiempo que se han realizado distintas competencias, se ha fomentado bastante y se ha diversificado bastante la práctica. O sea, llegó un momento en las competencias en que nosotros nos basábamos mucho en estadística y todo lo que veíamos era como prácticamente teníamos 50% ciclistas de Lima y el 50% era compartido por toda provincia. Y era alucinante porque uno pensaría pues, que todo estaba, bueno, el deporte estaba demasiado centralizado, todo era Lima y si no estabas en Lima era como, ni siquiera te Ujú. escuchaban, no te veían y no tenías chance a nada, ¿no? Pero luego con toda esta idea de repotenciar y volver a fortalecer, ¿no? Y posicionar el downhill, fue como
fue como un cambio bastante bueno y una oportunidad para encontrar en verdad nuevos talentos. O sea, hoy en día ves a corredores de provincia con un nivel alucinante, ¿no? Que hace años están muy bien rankeados y están peleando la punta, ¿no? En, en la categoría abierta, que es la categoría de élite, la tope. Y Wow. bastante chévere porque ya empiezas a verlos también con mejores bicis, ya con auspiciadores algunos, ¿no? Entonces te das cuenta que la cosa está creciendo, yendo lo mismo de antes, que eran como que los limeñitos y listo, ¿no? Queríamos simplemente borrar ese mensaje porque en verdad, ¿no? Las cosas están para ganárselas y la carta está abierta, ¿no? Aquel que se saque la mugre y tenga la oportunidad de poder brillar, puede hacerlo, ¿no? Y eso se presentó y hoy en día pasa mucho en el downhill, pasa mucho en modalidades como enduro y cross country, ves a muchos corredores de provincia, ¿no? A nivel de eventos, también se han empezado a realizar más eventos en provincia. Aún siento que el tema de organización hay que mejorarlo, pero la intención está. La intención Claro. está, y se nota que también las ganas están, ¿no? Pero es un proceso y poco a poco todo va a ir siendo más profesional. Lo bueno es que ya se ve el primer paso de empezar a hacer Exacto. la acción. Y es un primer paso que ha ayudado a que hoy en día, pues, ya la práctica del ciclismo de montaña se vea por todo el Perú y no solo en Lima. Claro. Claro, definitivamente. Y es algo también como, por ejemplo, en este tipo de cosas, es un poco ensayo y error, ¿no? O sea, poco a poco el downhill, bueno, el ciclismo de montaña se está, por así decirlo, expandiendo en distintas partes del Perú. Acá en Arequipa tenemos a Moyevaya, si no me equivoco, es una montaña. Tengo un par de amigos que por ahí hacen downhill. Y entonces, hablando un poco del tema de la organización, no sé si recién están comenzando o no, pero como te comentaba, eso es un poco a veces ensayo y error, ¿no? Probar qué cosas y qué cosas, en qué cosas fallaron y aprender y poco a poco ir mejorando, ¿no? Siento que algo muy chévere, y que también la pandemia, por así decirlo, detuvo muchas cosas, pero siento que incentivó a mucha gente a salirse de su zona de confort, a agarrar sus bicis, a llevar este estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, hace muchísimo tiempo vi un video que decía que el peor enemigo, para la economía era una persona que montaba una bicicleta, porque una persona que montaba una bicicleta no dependía de un transporte público o de un auto. Y empezó a hablar un montón de cosas de que no voy a hablar, de política ni de economía, pero me pareció muy interesante el hecho de cómo el hecho de usar una bicicleta para la salud, es muy beneficioso, ¿no? No consumes, a usarla a nivel ciudad. Estuve viendo el video de cuando hablabas de la tienda que tiene en La Molina, de que muy aparte de vender estas bicicletas, para montaña y para estos deportes, también tienen bicicletas para usarse en la ciudad, las bicis eléctricas que ha sido un auge, estos scooters, y es algo muy chévere, ¿no? ¿Cómo más o menos ves el panorama del aumento, siendo el aumento de uso de bicicletas en la población, bueno, en la ciudad de Lima, ¿no? O sea, me imagino que en provincia también poco a poco se está activando, pero yo el tiempo que estuve viviendo en Lima vi mucho más eso, ¿no? En mi trabajo, me acuerdo que yo tuve que trabajar en un restaurante, hacíamos delivery en bicicleta, y y era muy locazo porque yo veía mucha gente que empezó a usar mucho más las bicicletas,
en estos centros comerciales las bicicletas se disparaban, estaban sold out casi todas. Entonces, más o menos, ¿cómo ves ese aumento por el uso de las bicicletas y también este aumento por el hecho de que la gente esté empezando a hacer mucho más deporte y que de una u otra manera siento que uno que otro curioso se habrá acercado al downhill, por así decirlo? Sí, de todas maneras, o sea, el boom del ciclismo no solo fue en Perú, fue en todo el mundo y se veía, ¿no? Y por el tema de bicicletas lo veíamos bastante porque no había bicicletas literal en el mundo, entonces no había que, que más comercializar. Pero sí, hoy en día podría decir que el mercado ha crecido, pucha, no sé, ni siquiera hasta más de por 10, ¿no? Es alucinante la cantidad de ciclistas que hay, ¿no? Hoy en día, nomás con decirte que en competencias, o sea, hay competencias de ciclismo que tienen más de 500 ciclistas Wow. por evento, ¿no? Y competencias de hoy en día que se hacen, ¿no?, con frecuencia en el año, tienen más de 200 competidores, ¿no? Entonces, pasar de 50, pongámosle un número que era algo como, bien, eso, o sea, es un evento interesante, a 200 ciclistas, ¿no? Como que promedio, es de todas maneras una clara estadística de que la vaina se ha disparado, y eso solo a nivel competitivo, y el nivel competitivo es muy pequeño si lo ves versus, ¿no?, ciclismo como medio de transporte, ciclismo como medio recreacional, ¿no?, como, como deporte, como hobby, ¿no?, que es como lo masivo. Y qué más sobre eso. Y o sea, se ve bastante, todos los días recibimos mensajes, llamadas de nuevos clientes, los mismos clientes que ya tienen bicicleta, ¿no? Quieren mejorar las bicicletas, o sea, como que se enganchan con el deporte y quieren más, quieren meterse más ahí en el ciclismo de montaña, conocer nuevas cosas, por ejemplo, ¿no?, conocer nuevas modalidades, pasarse a un enduro, pasarse a un downhill, viajar por el Perú con la bici, ven que los amigos también practican el deporte, porque yo siempre digo, el ciclismo hoy en día es como una mezcla de lo que era el tenis y el golf. Todo ese grupo, ¿no?, ahora lo encuentras en el ciclismo, ¿no? Wow. Entonces encuentras a distintos grupos por todo el Perú, distintos tipos de bicicletas, distintos objetivos de cada grupo, ¿no? Algunos son más recreativos, otros hobby, otros competitivos, ¿no? Entonces te encuentras de todo. Y el ciclismo como medio de transporte yo creo que también ha crecido bastante, bastante, bastante. También se ve con el tema de que hoy en día hay más ciclovías, ¿no? Y hoy en día también hay más criterios para hacer las ciclovías, porque antes las ciclovías era como que ya Claro. pinta mitad de la pista y a un carril y medio para el carro y mitad de carril, ¿no?, para la bici, ¿no? Y no, obviamente no es así, pues en cualquier momento te iban a atropellar. Y igual sigue siendo una limitante, yo creo, el tema de ciclismo como medio de transporte. O sea, es un riesgo total. De hecho, hoy en día tú me dices, Sebastián, que tú te mueves en bici, yo no me muevo en bicicleta por la ciudad. Me da miedo. De hecho, siento que es mucho más peligroso que estar en una bajada de downhill, ¿no? Por como ves a la gente que maneja bici y, y ves que hasta que se meten por las veredas, por la ciclovía, entonces no te sientes seguro, ¿no? Y además que el otro tema es, bacán, te mueves en bici, pero de ahí dónde la dejas, ¿no? Porque La como que inseguridad. todavía no está muy bien desarrollado el tema de seguridad. No Claro. dejarías una bicicleta en cualquier lugar tampoco, porque de ahí vuelves y no hay bicicleta. Entonces todavía están esos temores del por qué no utilizar el ciclismo como medio de transporte. Pero sí, o sea, de todas maneras, o sea, hoy en día te paras en una ciclovía y ves miles de bicicletas pasar, ¿no?, que frecuentan, que antes no se veía. Y sí, muchos lo usan como medio de transporte para el día a día. Mucha gente que ha vendido hasta sus carros y simplemente se mueve en bicicleta y cuando tienen viajes alquilan un carro y salen de la ciudad, ¿no? Pero depende mucho del estilo de vida de cada persona, pensaría yo, ¿no? En mi caso, yo que soy
eh, podría llamarlo un empresario independiente, es como estoy mucho tiempo en el campo, ¿no? Entonces, sí necesito un vehículo donde pueda poner no una bicicleta, sino varias bicicletas, poder poner distinto equipo, ¿no? Poder tener muda para apenas termino una actividad, tengo que pasar a otra, entonces tengo que estar súper equipado, ¿no? Y moviéndome para el sur, para el norte, entre cada distrito, ¿no? Dentro y fuera de Lima, y todo eso pasa en una semana. Claro, Pues, dependo mucho de una movilidad un poco más grande, ¿no? Pero tranquilamente, pues, si es que tuviese un trabajo independiente, en oficina y en ciudad, ¿no? Y simplemente mi día sería como desayunar o hacer deporte y luego ir al trabajo todo el día y luego volver, por ahí que podría considerar, ¿no? Movilizarme en la bici, ¿no? Es algo mucho más económico, el tema de salud mucho mejor, ¿no? Y el tema del medio ambiente también contribuye al cuidado del medio ambiente. Pero sí, creo yo que nunca hay que irse al extremo ni de la bicicleta ni del motorizado, ¿no? Siempre encontrar un balance. Entonces, ver hasta qué punto, ¿no? Cuál es el mejor punto de equilibrio ahí para no estar como que bien ni mal claro, y poder disfrutar al final de todo, ¿no? claro, claro, definitivamente. Me gustaría entrar a hacerte una pregunta. Es ¿cuál, cuál sientes que fue uno de los momentos más complicados de tu vida? Puede ser a nivel personal, a nivel profesional. ¿Y qué fue lo que hiciste para salir adelante de esa circunstancia que tuviste? El momento más complicado de mi carrera deportiva fue cuando me fracturé la cadera, porque ese fue el segundo año, o sea, como te digo, yo venía súper mentalizado con el tema mundial y aún así después de la fractura de la clavícula dije, como que todavía puedo, voy a prepararme para entrar a la categoría, a la nueva categoría y Ujú. poder pelear contra los mejores. Pero luego de eso tuve la segunda fractura, que fue esta fractura de cadera, que fue mucho más complicada que la clavícula, aunque duró el doble la recuperación, Wow. literal, aprender a caminar de nuevo. Ya era el segundo año consecutivo, ¿no? Donde me perdía un montón de eventos que ya tenía planificados y presupuestados y todo estaba listo para simplemente cumplir con el calendario y no pude hacer nada. Entonces, pienso, fue el momento más feo, más desmotivador y, y temeroso, porque ya no sabía qué iba a pasar. O sea, llegó un momento en que no sabía, pues, ¿no? Qué iba a pasar mañana, cómo iban a responder las personas que estaban detrás, ¿no? Y cómo iba a manejar las cosas en adelante. Pero, pero al fin y al cabo, como te digo, replantear, ¿no? Buscar nuevos nortes y trabajar por ellos. Así fue y pude salir adelante después de eso. Bueno, que bueno, siempre es bueno admiro mucho esa mentalidad de, a pesar de todas esas circunstancias y la incertidumbre que pueda pasar, ¿no? A veces es un tema muy delicado cuando uno tiene una lesión así de fuerte, el hecho de ese miedo de si poder, o sea, si voy a poder volver y si vuelvo voy a poder estar al nivel que estaba antes y poder seguir avanzando en ello, pero qué bueno que poco a poco hayas sido, te hayas recuperado y hayas podido salir adelante en esto. ¿Cuál es ese consejo que le darías a los jóvenes que quieren a empezar a hacer de ágil, así como yo, que es un deporte que me vacila un montón y que tal vez no se atreven, porque a veces siento que por un lado puede estar mucho ese pensamiento de que es un deporte muy caro, que esto, que el otro, pero yo conversando con muchos riders me dijeron, o sea, sí, tiene una parte que es cara, pero si uno quiere comenzarlo así como un hobby y comenzar a darle al morro, no es tanto. Así que, ¿qué consejo les darías?
tanto de mentalidad para los que ya lo están haciendo y quieren llegar a campeonatos, así a seguirte como tú, a representar al país y a los que tal vez están comenzando y quieren darle. Mi mejor consejo es siempre tener objetivos por delante, ¿no? Saber qué es lo que quieres, si lo quieres hacer a nivel competitivo o lo quieres hacer como hobby, como tú bien dices, ¿no? Ya bacán, lo quieres hacer como hobby, ¿qué quieres hacer? ¿No? Quiero ir a montar y divertirme. Ok, vas a ir a montar y divertirte, ¿no? Entonces, si vas a ir a montar y divertirte y llegas al lugar, ¿no? Y ves pues a la gente saltando y haciendo cosas súper retadoras, ¿no? Y decides, ya, bacán, yo también voy a ir a hacer estas cosas retadoras y vas como con todos los nervios, cambiaste el chip, ya no estás divirtiéndote, ya estás como que más tenso, como que te saliste del objetivo que tenías, ¿no? Y ahí es donde ocurren los problemas, los accidentes, eh, te empiezas a medio que traumar con el deporte porque la bicicleta se va para todos lados, ¿no? O sea, te empieza a responder mal y se empieza a complicar todo, ¿no? Entonces, número uno, hay que saber qué es lo que queremos hacer, para qué lo estamos haciendo, ¿no? Número dos, rodearte de gente que, que de una manera tengan cierto conocimiento del tema, ¿no? Y estén bien informados, ¿no? Porque, o sea, mucha gente hoy en día que va al Morro Solar, por ejemplo, ¿no? Es como que ven a un Rider Pro bajar y lo ven, o sea, un Rider Pro pues tiene años de experiencia detrás y demasiado know-how del tema, sabe cómo poner la bicicleta como súper suave, hacerla flotar y hacerlo todo bien. Entonces lo ves tan fácil que dices, es el toque, como simplemente tírate y fluye. Pero no es así, pues hay, después de ver esa pasada, hay años detrás de aprendizaje de esa persona. Es como que lo ves y dices, ya es al toque, como se puede hacer. Entonces tratas de hacerlo y ¡pum! Nuevamente caes, ¿no? Entonces, número uno, planificarse, rodearse de buena gente e informarse, ¿no? Oye, bacán, ya, mire ese salto, a ver, ¿lo hacemos? No, aguante, ese salto como que no es algo que lo puedes hacer como que la primera vez que has venido a este lugar, ¿no? Empieza por tal obstáculo, ¿no? ¿No? O tal bajada, me puedo tirar toda esta bajada de arranque, porque yo soy bravo, que yo hago todo. No, no eres. No, o sea, no tienes que, como que empezar de menos a más. Entrar Claro. con perfil bajo, tranquilo, sé paciente, ¿no? Y responsable, porque número uno, si lo estás haciendo por hobby, ¿no? Significa que lo estás haciendo medio que en tu tiempo libre, ¿no? Bueno, no estás haciendo nada, pero cuando estás haciendo algo, tienes otras responsabilidades. Si tienes un accidente dentro de la bici, te fregaste para todo lo que tienes que hacer luego, ¿no? Es lo mismo para el tema competitivo, porque al final estás entrenando, ¿no? Pero entrenas para competir, ¿no? Entonces, si te lesionas, ya no puedes competir. Entonces, siempre hay que estar súper atentos al tema de lesiones, de problemas, de todos los bajos que puedan ocurrir y prevenir al máximo, ¿no? Por eso hay que ser disciplinados, responsables a la hora de subirnos a la bici y pacientes, ¿no? O sea, pacientes de todas maneras. Bien informados, ser pacientes y ir de a pocos. Ir de a pocos, siempre preguntando cómo puedo empezar, ¿no? O sea, Claro. yo siempre le digo a todos, contáctenme, escríbanme y veamos cómo puedo ayudarlos, cómo puedo guiarlos para que su experiencia sobre la bici pueda ser mejor, ¿no? Y no terminen yendo solo una vez al lugar y salgan traumatizados o salgan accidentados, que no es la voz, pues, ¿no? La voz es que haya cada vez más gente y que la experiencia sea bonita. Y por el tema de la bicicleta, sí, o sea, a nivel competitivo profesional, sí podría decirlo, como en muchos deportes, es un deporte bastante caro, Claro. ¿no? Pero a nivel recreativo, o sea, no tanto, no tanto. Yo creo que hoy en día tienes muchas marcas de bicicleta, distintas opciones, bicicletas doble suspensión, bicicletas con solo una suspensión adelante, ya montañeras, con geometrías que te permiten poder pasar de terrenos urbanos a terrenos rurales como es el Morro, como es el Parque Colón, como es Pachacamac, que están todo en Lima, y poder disfrutar de la experiencia, ¿no?
Y poco a poco, mientras te vayas enganchando, los objetivos van cambiando y eso te hace tomar, te hace tomar prioridades también sobre el tema, ¿no? Ya como que el hobby lo empiezas a ver un poquito más pro y ya no es como que tanto, o sea, puede ser por vacilón, pero quieres como Claro, ir al siguiente nivel de vacilón, ¿no? Entonces, totalmente. medio que ya empiezas a trabajar como para poder meterle más upgrades o mejoras a la bici y poder tener una experiencia como más de nivel, ¿no? Como viajar por el Perú, conocer distintos lugares, hasta meterte a competencias, ¿no? Empezar a desbloquear más cosas, saltos gigantes y toda esta onda. Entonces, es un proceso donde uno tiene que ser paciente, ¿no? Esa es la mejor recomendación. Si es que vas a empezar en el ciclismo, en cualquier deporte de riesgo, ¿no? Deporte extremo, tómalo con calma, sé paciente, de menos a más, infórmate bien, ¿no? Infórmate bien a nivel técnico y a nivel de asesoría como bicicleta, ¿no? Cómo prepararme. No te dejes, no te dejes llevar, no te dejes engañar, no te dejes como que de momento, como que recibas una oferta así como que tómalo, déjalo. Como que infórmate bien, hay bastante gente capacitada, profesional hoy en día en el ciclismo que puedes encontrar en las redes sociales a las que puedes preguntar y felices todos te van a responder. La comunidad del ciclismo es una comunidad bien chévere, le encanta ayudar, le encanta siempre dar los mejores consejos a toda la gente para que la experiencia sobre la bici siempre sea la mejor. Total, totalmente. De todos los aprendizajes que has tenido en la vida, cuál es el aprendizaje que más tienes interiorizado en tu corazón y que te ha ayudado a superar obstáculos o que te ha dejado huella en tu vida? El aprendizaje, eh, yo pensaría que, bueno, algo que me marcó bastante, que, que me ha permitido continuar con, con muchas cosas, como profesional, en la universidad, problemas en la vida social y en lo deportivo, es la madurez. Y considero que yo pasé por un proceso de una madurez temprana, podría llamarlo, algo así, donde a los 15 16 años ya era consciente de lo que hacía, era bastante disciplinado, tenía objetivos, organizaba los horarios, responsabilidades, prioridades, como tenía todo así súper ordenado, bien organizado y todo siempre lo veía por objetivo, ¿no? Entonces, eso es algo que me ha ayudado hoy en día para la vida, para mi carrera deportiva y como profesional también. Y es algo que lo sigo aplicando hoy en día y para adelante. Claro. Sebastián, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido increíble conocer tu historia, ver ese proceso, la mentalidad que has tenido para cumplir tus objetivos y también conocer un poco más de lo que se viene para ti. Te deseo los mejores éxitos y que el downhill en el Perú siga creciendo. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias.